Ven, ven Espíritu de Dios. Buenas noches a todos, soy el padre María Ávila, me acompaña la hermana Beatrice. Buenas noches. Bienvenidos todos en este nuevo programa. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Jesús, en tu divina voluntad, te damos gracias por podernos reunir en tu presencia. Con la intención de la Santísima Virgen María, ofrecemos todo. Ven tú en tu divinidad a escuchar, hablar, pensar, querer tú en nosotros. Todo lo que hagamos sea para gloria de nuestro Padre Celestial y para bien de las almas. Y también en este programa particularmente intercedemos por la paz en el mundo que está en grave peligro. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, invocando a tu Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y envía tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bien. Gracias, Señor, que estamos reunidos en tu presencia. Y entonces hoy día nos toca continuar con la lectura del volumen 11, la lectura 10. ¿Cierto, hermana? Sí. Y la semana pasada me puse a meditar que dice, hija mía, hacer mi voluntad, el que hace mi voluntad pierde su temperamento y toma el mío, que esa es la continuación de lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, todo tenemos que ir perdiendo. Todo tenemos que ir perdiendo nuestro propio temperamento y muchas cosas de nosotros para poder decir que estamos viviendo y haciendo la voluntad del Señor. Y entonces a hoy dice, ¿qué significa ser víctima? Es algo muy importante. Vamos a ver qué significa ser una víctima. Esta mañana se ha ofrecido víctima el Padre G a nuestro Señor y yo estaba pidiendo y ofreciéndolo para que lo aceptaran. Y mi amable Jesús me ha dicho, hija mía, yo lo acepto de buen grado. Dile que su vida no será más la suya, sino la mía. Es más, lo elijo víctima de mi vida oculta. Mi vida oculta fue víctima de todo el interior del hombre. Así que dio satisfacción por los pensamientos y deseos y tendencias, afectos afectos malos. Todo lo que el hombre hace exteriormente no es otra cosa que el desahogo de su interior. Y si tanto mal se ve en el exterior, ¿qué será del interior? Sí, y hermana, hay algún paréntesis para ilustrar
esto que está diciendo el Señor del Evangelio, ¿sí? Em, Nos dice el Señor, como dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 18, va diciendo el Señor. En cambio, dice el Señor un poquito antes, dice el 17, ¿no comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, o sea, del interior, como está diciendo el Señor, ¿cierto? Y eso es lo que realmente contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias, ¿sí? Entonces, pues, ahí sale todo lo malo, nos va diciendo el Señor, como dice el Evangelio, del interior de nuestro corazón, ¿sí? Y creo que había alguien que decía, ¿dónde estamos? Sí. Lectura 11, volumen 11, lectura 10. Sí, sí, hermana, Sí, adelante. cuando realmente yo digo que el Señor dice que el hombre hace, todo lo que el hombre hace exteriormente no es otra cosa que el desahogo de su interior. O sea que nuestro exterior expresa lo que somos realmente Lo que hay en el interior, claro. dentro. Ay, Dios Son- mío, hay que tener mucho cuidado. Pero sí, dice, y si tanto más se ve el exterior, ¿qué será el interior? El exterior dice lo que somos realmente. Oh, es un poco fuerte. sí, Y me tocaba esta parte cuando dice que la semana pasada nos decía, hija mía, hacer mi voluntad pierde su temperamento, la criatura, y toma el mío. Y ahora que él nos dice, que le dijo al padre, que le dijo a este sacerdote que yo lo acepto en buen grado, pero dile que su vida no será más la suya, sino la mía. Y yo me preguntaba al meditar esto, bueno, qué perdedero de cosas estamos haciendo, ¿verdad? Al conocer la divina voluntad tenemos que ir dejando atrás muchas cosas. El temperamento, y aquí nos está diciendo en la parte de ser víctima, tenemos que dejar la vida de nosotros y tomarla de él. cierto. La otra dejamos temperamento grosero, malos respondones como somos. Y en esta parte de ¿cómo se dice? Este texto, Este texto, vamos a ver que también tenemos que dejar, y para tomar esa voluntad de Dios tenemos que dejar la vida de nosotros y dejar que ya sea la vida del Señor en nosotros. Se está poniendo un poco complicado, pero también es un compromiso que nos estamos empezando a reconocer realmente nuestro interior y nuestro exterior. El interior y el exterior, y que van unidos, tanto el exterior como el interior tienen que tener una armonía claro. también, ¿verdad? Muy cierto, muy importante. Y también otro punto importante del texto que recién leímos es cuando dice el Señor, porque dice como Luis da cuenta, este sacerdote se ofreció como víctima, acepta al Señor y lo acepta, ¿no? Y tiene como la delicadeza que no quiere nombrarlo en nombre completo porque estaba vivo, pero entiendo que era uno de sus padres confesores, de los sacerdotes que eran con los que ella se confesaba y la dirigía. Pero y luego dice, lo elijo víctima de mi vida oculta. ¿Cuál fue la vida oculta del Señor? Esos 30 años que vivió en la Sagrada Familia en Nazaret, con la Santísima Virgen San José. Que a nosotros en general cuando pensamos de esa vida oculta, y realmente no pensamos que haya sido víctima mucho en ese tiempo. Pero el Señor nos dice aquí que sí, que todo ese tiempo Él fue víctima en esos 30 años. Dice, mi vida oculta fue víctima de todo el interior del hombre, de todo, y así que dio satisfacción por los pensamientos, deseos, tendencias, malos afectos. O sea que el Señor en esos 30 años que vivió en Nazaret con la Santísima Virgen San José, estaba satisfaciendo por todos los pensamientos malos,
peleas, homicidios, adulterios, todas esas cosas que ustedes, hermanos, están escuchando, nosotros podemos haber cometido en nuestra vida, cualquier persona, Él estaba reparando esos malos actos nuestros. También estaba, incluso los buenos actos que hacemos nosotros siempre son imperfectos, pero Él los hacía de modo perfecto. Ese trabajo que Él hacía como aprendiendo la carpintería de San José, todo Él lo hacía de modo perfecto. Su trabajo, sus oraciones, con su divina voluntad. Entonces también rehacía por nuestros actos buenos, ¿sí? Y también por los que no hicimos. Todas las cosas que debiéramos haber hecho y no hacemos muchas veces, Él también todo eso lo hizo de modo perfecto. Entonces eso nos muestra que Él fue víctima siempre por esa vida oculta. Y así, entonces, la primer víctima, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Amén, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos ofrecemos víctima, en realidad estamos haciendo imitación de Él. Que Él es la víctima primera, la sagrada víctima, ¿sí? Y cuando dice que este sacerdote se ofreció víctima, o sea, para ser víctima, padre, tiene uno que querer Claro, ofrecerse. sí. Tiene que ser algo voluntario, hay que querer con nuestra voluntad libremente. Tenemos que querer, Señor, yo quiero ofrecerte mi vida, mis sufrimientos y también mi trabajo y también todo lo que haga como por amor a ti, para consolarte, repararte, satisfacer, es unirnos al Señor en lo que Él hizo y ahora dejarlo que Él lo haga a través de nosotros, en nosotros. Amén. También pienso que siento cuando nosotros, cuando usted leyó la lectura de la palabra, que las malas palabras que salen de uno, todo uno lo que dice, los vocabularios, especialmente yo que soy mexicana, en México se acostumbra a hablar mucho con albures, con groserías, con todo eso se expresa, es la forma, el vocabulario común. Pero veo que en la lectura que usted dijo, que todo lo que sacamos por la boca es lo que tenemos adentro, entonces me doy cuenta que esa es una alerta, es una señal para darnos cuenta que si estamos queriendo y deseando vivir en la divina voluntad, tenemos que empezar a eliminar ese vocabulario de nosotros. Ya. Y empezar, entre más estrechamos la relación con el Señor, más nuestro vocabulario se va a ir muriendo, esas malas palabrotas, esas expresiones de groserías que a veces las mamás siempre se le dicen a los niños majaderías y el niño lo empieza a decir groserías y dicen, ay, mira qué gracioso se dice, qué gracioso se escucha. Ven, dile a tu tío cómo dices esta grosería. Y es como un orgullo el decir unas expresiones groseras y todo, y a los papás a veces se les hace graciosísimo, pero no, es un hábito que se va haciendo en el ser humano a tener que expresar sus sentimientos, su ser con mucha majadería, con muchas expresiones majaderas y cree que eso tiene el poder para llegar a expresar lo que quiere decir. Entonces es hermoso que en la Biblia la palabra de Dios nos decía que está mal. Que está mal, claro, en otro pasaje el Señor San Pablo dice que nosotros de nuestra boca siempre salían palabras edificantes que hablan de lo bueno, de lo santo, cosas virtuosas, no de las cosas malas, ni cosas obscenas, ni palabras groseras, todo eso que ni esté en nuestros labios, dice San Pablo. Así es. Ni doble sentido. Ni doble sentido, todas esas cosas no pertenece a un cristiano, mucho menos a nosotros que queremos vivir en la divina voluntad. Me encanta cuando veo el grupo que tiene Ricardo ahí de Atlanta, dijo, Sí, ¿verdad? verdad. Es hermoso porque a mí me da tanta alegría porque es mejor que una fiesta, es mejor que un party, que un cumpleaños, que una boda, porque ustedes están queriendo, deseando querer vivir en esta voluntad divina del Señor y eso a mí me da una alegría, pero inmensa, me satisface, dice el Señor, me satisface y creo que a Él lo satisface más. Es una alegría saber que están todos reunidos y todos los que van a escuchar y están ahí escuchando. Es una gran bendición, ¿verdad, Padre Mario? Verdaderamente, sí, es una alegría, porque vemos esa hambre, ¿no? Que tienen bien como para una gran fiesta, para recibir alimento, pero no para nuestro cuerpo, sino para nuestro espíritu. Es muy hermoso. Y eso, pensar que nuestro Señor
se alegra dando de sus verdades divinas para alimentarnos en nuestro espíritu, ¿no? Que todos estemos aquí como buenos hijos, hijas, para alimentarnos de la palabra, de las verdades de la divina voluntad. Sí, gloria a Dios. Amén. Y eso quiere decir que quieren cambiar junto con nosotros a Amén. seguir, ¿verdad? Es cierto que todos ¿Dónde se quedó, Padre? quedamos entonces. Todo lo que el hombre hace exteriormente no es otra cosa que el desahogo de su interior. Y si tanto mal se ve en el exterior, ¿qué será del interior? Así pues, bastante me costó el rehacer el interior del hombre. Basta decir que en eso empleé la prolijidad de 30 años. Mi pensamiento, mi latido, el respiro, los deseos estaban siempre dedicados a correr hacia el pensamiento, el latido, el respiro, el deseo del hombre, para repararlos, para santificarlos y para dar satisfacción por ellos. Es así como le elijo a él, víctima para este punto de mi vida oculta. Así que quiero todo su interior unido conmigo y ofrecido a mí para darme satisfacción por el interior malvado de las demás criaturas. Y muy a mi propósito lo elijo para esto, pues siendo el sacerdote, conoce más lo que los demás el interior de las almas, el fango y la podredumbre que hay dentro de ellas. Wow, muy profundas estas palabras del Señor. Y sí, claro, dice como justamente nosotros como sacerdotes, desde el seminario, ya no, tenemos que empezar a estudiar. Una de las cosas más importantes que nos toca estudiar es el tema de confesar. Nos tenemos que estudiar y prepararnos para saber cómo confesar, los tipos de pecado y todo esto, pero sobre todo uno lo va aprendiendo en la práctica, escuchando distintos pecados. Entonces, el sacerdote, por esa misión que tiene, él sí conoce muy profundamente justamente lo que se refiere al Señor, el interior del hombre. Porque nosotros muchas veces hablamos afuera o nos vemos, pero lo que está pasando en el interior, eso le da la gracia a Dios de que el sacerdote lo conozca muy profundamente, ¿no? Entonces, por eso, y nosotros, sacerdotes que amamos al Señor, nos duele, porque sabemos que nuestros malos pensamientos, malas acciones, hacen sufrir al Señor, renuevan su pasión, como lo vemos en las 24 horas de la pasión. Y como dice San Pablo, crucifican de nuevo al Hijo de Dios en sus corazones al ofenderlo, ¿no? Entonces, por eso dice que especialmente el sacerdote está llamado a, a ser víctima, como lo fue el Señor, como lo fue el Señor en su vida oculta. Y dice, muy a mi propósito lo elijo para esto. O sea que él tenía un propósito al elegir a este sacerdote como víctima, porque te podría comprender realmente el dolor que él siente Sí, y el dolor que yo creo los sacerdotes también sienten cuando nos oyen. Tú sabes, todo el sufrimiento, todo el pecado que sí. decimos. Sí, les cuento una anécdota, por ejemplo, para ilustrar esta idea, que no lo vean tan lejano. Por ejemplo, una vez, recuerdo cuando estaba en una parroquia, justamente la hermana Beatriz me llamó, me dijo, padre, aquí hay un señor que está muy afligido y quiere hablar con un sacerdote. Entonces, partí para ese lugar y después resultó que este señor no se ha confesado hace muchos, sí, desde niño, ¿no? Pero fue tan hermoso porque cuando llegó el momento de que se pudiera confesar, eh, yo sentía tanto su dolor, pero también tanto su arrepentimiento y cómo estaba volviendo al Señor y sentía el amor del Señor, con qué amor lo estaba perdonando, que les puedo asegurar que yo también corrieron, como él lloraba, confesando su vida, también corrieron lágrimas de mis ojos
al escuchar todo ese sufrimiento y toda esa vuelta a Dios, ¿no? Y al ver cómo de a poco esas lágrimas en él se iban volviendo lágrimas de alegría al sentirse tan perdonado por Dios, ¿no? Entonces, eso lo experimenta, todos lo podemos experimentar, pero de un modo especial a veces nosotros sacerdotes. Y es hermoso, porque solamente fue una simple palabra que le hice a este hombre en una tienda. Y se veía triste, le dije, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa? Y me dijo, voy a morir, tengo cáncer terminal y todo eso, me dijo. Y entonces yo le dije, ¿cuánto tiempo tiene que no te confiesas? Y se sorprendió y me dijo, desde que fui a la doctrina de niño, no me he confesado. Entonces le dije, tienes que prepararte y ahí está tu sanación. Y lo más hermoso de todo fue que él dijo, usted me está diciendo lo mismo que me dijo mi cirujano que me operó del corazón, que tengo cáncer en el corazón. Y lo más hermoso es que fue con Padre Mario y todo se realizó y sigue vivo por ahí todavía. Un milagro de la Gloria. divina voluntad, gloria a Dios. Pero Dios hace todo, todo está, nosotros somos esos instrumentos, todos, ustedes, aquellos que están en Atlanta, en Chile, en el mundo entero, en España, en Brasil, donde quiera que escuchen esto, ustedes son los instrumentos del Señor. Por eso Él quiere tomar la vida de ustedes, la mía, para que así nosotros, Él pueda hacer y actuar y obrar a través de nosotros, de nuestros actos, ¿verdad? Amén, cierto. Y continuamos, ¿dónde me quedé? Sí, entonces dice, muy a propósito lo elijo para esto, pues siendo el sacerdote conoce más que los demás el interior de las almas. El fango, la podredumbre que hay dentro de ellas. Y por esto puede conocer mejor cuánto me costó este mi estado de víctima, en el que quiero que tome parte, y no solo él, sino también los demás, que él conoce y que trata. Hija mía, dile que le hago una gracia grande aceptándolo como víctima, porque el hacerse víctima no es otra cosa que un segundo bautismo. Más bien, más que el bautismo, porque se trata de resurgir en mi misma vida. Amén. Muy interesante eso. Wow. Y sí, Más que el más que el bautismo. propio bautismo. Y del Evangelio, o sea, de la carta a los romanos, les leo un pequeño pasaje sobre el bautismo. Dice San Pablo, por medio del bautismo fuimos pues sepultados con él en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Sí? Y dice un poco más adelante, sabemos así que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de que fuera destruida nuestra naturaleza transgresora y dejáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. O sea, ese es el bautismo que realmente nos libra del pecado, es esa muerte al pecado para vivir la vida de la gracia, ¿no? Que recibimos con el bautismo. Pero aquí el Señor nos dice que esto es más incluso, ¿cierto? Como decía, Se trata de resurgir en mi misma vida y debiendo la víctima vivir conmigo y de mí. Me es necesario lavarla de toda mancha, dándole un nuevo bautismo y reafirmarla en la gracia para poder admitirla a vivir conmigo. O sea que este proceso de un resurgir, de un morir, es para reafirmar a nosotros realmente nuestra vida, para que aprendamos a vivir en Él y con Él. Sí, claro, justamente.
de resurgir a vivir su misma vida, dice el Señor. eh, y así debiendo la víctima vivir conmigo y de mí, es necesario lavarla de toda mancha, dice el Señor, eh, para admitirla a vivir conmigo. Así que de ahora en adelante, todo lo que Él haga, estoy leyendo el libro, todo lo que Él haga no dirá que es cosa suya, sino mía. Así, si reza, si habla, si obra, dirá que son cosas mías. O sea, nos llama, es una gracia muy especial de realmente es lo de vivir en la divina voluntad, porque como ustedes saben, o sea, podemos estar bautizados, pero vivimos, no nos acordamos de Dios y vivimos una vida mediocre, así, pero el Señor con este bautismo de víctima nos, nos quiere lavar de todo pecado para que vivamos su misma vida, o sea, Él en nosotros, y que ya entonces cuando uno ora, sea el Señor el que está orando en nosotros, a través de nosotros cuando hablamos, sea el Señor hablando a través de nosotros. Entonces es una llamada a una unión total, a vivir en su ser uno y vivir de la vida divina, de la divina voluntad con el Señor y en el Señor. Y qué hermoso llegaría ese momento, esa etapa de nuestra vida, cuando alguien nos llama por teléfono y te dice, ¿qué estás haciendo? Oh, estoy rezando un rosario. ¿Qué diferencia habría un poco, o estoy haciendo una oración, qué diferencia habría que dijéramos, el Señor está conmigo, estamos haciendo oración? Es importante esa invitación continua al Señor en los actos, también en el rezar, en el hablar. Si hoy le voy a hablar a la comadre, le voy a hablar a la cuñada, al hermano, al hijo, a la hija, siempre que el propósito sea de nosotros hablar, que el Señor va a hablarle a su hija, que el Señor le va a hablar a la comadre, que el Señor es el que le va a hablar al tío, le va a hablar a los papás. Qué hermoso sería que empezáramos a tomar esa decisión de entregarnos en esa voluntad divina, en nuestros actos y en nuestras acciones, en nuestras palabras. Si empezamos a tomar esos propósitos firmes en nuestra vida, ya las palabrotas ya no van a salir, ya no van a salir los albures, ya no van a salir ninguna mala palabrería, porque ya sabemos que el Señor, el que está hablando, como ahorita yo creo que el Señor está hablando en Padre Mario, tanto está hablando en mí, en ustedes que comparten. No somos nosotros ya, es el Señor obrante en nosotros, el que nos tiene aquí para poder transmitir su voluntad al mundo entero. Y es hermoso porque ya si nosotros vamos a empezar a decir, está hablando el Señor con mi hijo, está hablando el Señor con mi hermana, con mi hija. Y ya no somos más propios dueños de todo lo que hacemos, sino ya es el Señor que empieza a hacerlo todo en nosotros. Y el cambio se va produciendo por gracia, porque me encanta la parte de aquí arribita que decía, y dile que le hago una gracia grande aceptándolo como víctima. O sea que es una gracia de Dios el ser víctima, el querernos ofrecer como víctima, porque eso quiere decir que en esa gracia va a venir todo el combo, todo el paquetito de todas las bendiciones que estamos hablando, donde se nos va a ir quitando toda esa podredumbre, todo ese lodo que cargamos y vamos a dejar que el Señor sea el que esté obrante en nosotros, obrante, hablante. ¿Te ¿Cierto? parece, Padre? Sí, claro que sí, es verdad, realmente es una gran gracia. A primeras a veces como que tal vez a uno le pueda dar miedo decir, Sí. no, víctima, yo no quiero ser víctima, dice, no, todo, Señor, pero eso no, no víctima, pero no, cuando lo vamos mirando más profundamente con estas meditaciones del Señor, nos damos cuenta verdaderamente que ser víctima es una gracia de Dios, porque a través de ser víctima es imitar al Señor. Él es la víctima, especial, por ejemplo, en la Santa Misa. Él es la víctima que se ofrece en la hostia, ¿sí? Hostia también significa en latín víctima. Él está siendo ofrecido como víctima. Entonces, el parte de imitar al Señor y poder vivir una vida de unión con su divina voluntad
pasa por ser víctima, porque como dice el Señor, lo central de la víctima es que ya no es su propia vida. Y eso tiene que suceder para vivir en la divina voluntad. Ya no vivo según mi propia voluntad, sino según la divina voluntad. Es parte realmente necesaria para vivir en la divina voluntad, ese ser víctima, especialmente el morir a nuestra propia voluntad, para que viva el Señor con su divina voluntad en nosotros. Eso lo vemos en el Señor, lo vemos en la Santísima Virgen. Y para vivir como víctima, vamos satisfaciendo a quién. ¿A quién satisfacemos con eso? Con vivir bien en la voluntad de Dios. ¿A quién le damos satisfacción? A nuestro Señor, nuestro Dios, A nuestro Creador. nuestro Creador, en la Santísima Trinidad. Vamos satisfaciendo, reparando, lo mismo que hacía el Señor, reparando, o sea, por esa falta de amor, le vamos dando ese amor que faltaba, que le falta al Señor, que le devolvemos en nuestros actos, los vamos santificando, como dice el Señor, o sea, haciendo nuestros actos que se vuelvan santos, sea hechos en la divina voluntad, que ahí está la santidad divina perfecta. Y también dice el Señor dando satisfacción, o sea, pagando por lo que le debíamos de nuestros pecados. Nosotros también vamos pagando como lo hizo nuestro Señor por todos nosotros. Y también el ofrecimiento de nuestro Señor como víctima también tuvo una causa. ¿Y cuál fue nuestra causa, Padre Mario? Nosotros mismos, el Claro. deseo de querer repararnos a nosotros también. Por eso Claro. se ofreció. Claro que sí, es por nosotros que el Señor se ofrece como víctima, porque nosotros habíamos faltado a nuestro Dios, teníamos deudas de amor, de gratitud, de obediencia, contra su voluntad divina, en la cual Él nos había creado para que viviéramos siempre con nuestra voluntad humana totalmente unida, fundida en su voluntad divina, y nosotros, sin embargo, despreciamos eso. Entonces, todas esas faltas, esas deudas, el Señor se hizo víctima por eso, para restablecer, para reparar, para restaurar todo lo que había sido dañado. Y todo esto que nos explica aquí no es para desanimarnos, al contrario, es para darnos una razón y una causa por qué nosotros podemos hacer esa vida de víctima, donde nosotros podemos ofrecer todo lo que somos aún a esa misma podredumbre que traemos encima para que Él sea el que con su gracia divina la purifique en nosotros. Eso es lo importante de estos escritos, verlo con positividad, verlo con esperanza, verlo con el deseo de la transformación, que es una conversión interna más que externa. Y eso es lo más hermoso, ¿verdad, Padre Mario? Amén, sí. Y vamos a ver que continúa en la parte del párrafo 3, dice: después de esto, parecía que Jesús miraba en torno a mí y le dije: ¿qué miras? Oh, Jesús, no estamos solos. Y él contestó: no hay otras personas, no hay otras personas, las atraigo en torno a mí, a ti, para tenerlas más estrechadas conmigo. Y yo le contesté, dice Luisa: ¿las amas mucho? Y él contestó: sí, pero las quisiera más desenvueltas, más confiadas y más audaces y más íntimas conmigo, sin ningún pensamiento de ellas mismas, porque deben saber que las víctimas no son más dueñas de ellas mismas. De otra manera, anulan el estado de víctima. Wow. Wow, importante. O sea, si nosotros nos queremos ofrecer como víctima al Señor, nos dice el Señor, que ya no debemos ser más dueños de nosotros mismos. Y entonces, ¿quién es el dueño? El Señor. Entonces el Señor tiene que ser dueño de todo lo que yo hago, de mi tiempo, de mi estudio, de mi trabajo, de mis sufrimientos, de mis alegrías, de mis dones,
y talentos, de los bienes materiales que tengo y también de los espirituales. De todo, Él tiene que ser el dueño, ¿no? Y sobre todo guiándome en todo por su voluntad, viviendo en Él. Entonces, eso es el llamado que nos hace el Señor. Y me toca, me estremece mi corazón cuando dice, pero las quisiera más desenvueltas. ¿Qué quiere decir desenvueltas en realidad? Que todo el tiempo estamos llenos de timideces, llenos de una multitud de temores, y que no puedo esto y que aquello, me van a correr el trabajo, ay, que ya no, que mi marido ya no me quiere, que ya quiere a otra, que yo, que me voy a ir acá, que mejor esto, un montón de trabas y temores que cargamos y nos van atando a nuestro ser, nos van haciendo inútiles que ya no servimos para tener esa gracia divina de Dios en ofrecernos nuestra vida tal y como está. Y me da tanta alegría que dice, las quiero desenvueltas y más confiadas. Quiere que nosotros confiemos en Él en todo momento. Así se venga el huracán, así se venga la guerra. Si la guerra se viene en este mundo, confiemos que el Señor nos va a mandar el sendero para poder escapar si es que Él nos quiere vivos. Él está con nosotros. Eso es la importancia de nuestra fe. Saber y creer que Él está con nosotros. Confiados que Él está. Así como salvó un día al pueblo de Israel de las grandes batallas en el tiempo de David y todo eso, también a nosotros nos salvará. Nos va a salvar en la forma que nosotros confiemos en Él. Pero muchas veces confiamos mucho en los medios de comunicación que son más alarmantes que en realidad lo que existe. Nosotros lo que debemos hacer es confiar en el Señor, orar, tener rodillas más dobladas, aunque se lastimen, pero tener pidiendo súplica que nos perdone por nosotros, por nuestra miseria, nuestra podredumbre y la del mundo entero. Y también dice que las quiere desenvueltas, confiadas también las quiere, y más audaces, que no tengan absolutamente temor, que si se trata de huir por allá, hay que huir, si trata de escapar, escapar, que te cierran la iglesia, pues vamos y hacemos una cabaña y ahí damos la misa y rezamos. Todo el tiempo ser audaces y hacer lo que el Señor nos manda. Y más íntimas conmigo, dice el Señor aquí. La intimidad, que es la oración, la entrega, el sentarse, el orar, el hincarse, como quieras estar, pero entregarse al Señor. Una intimidad donde Él te pueda decir, no temas, Beatriz, no temas, todo va a estar bien, no temas, yo estoy contigo. Si esas frases las escuchamos en la intimidad del Señor, créelo, hermana y hermano que me escuchas, todo lo demás es pura basura, porque tenemos al Señor en lo interior de nuestro corazón. Y es importante mantener estos escritos sin ningún pensamiento de ellas mismas, porque deben saber que las víctimas no son más dueñas de sus mismas, de ellas Bien, mismas. Los pensamientos no. Si queremos que el Señor viva en nosotros, tenemos que dejar que el Señor viva también en nuestros miedos, que los vaya ahuyentando con su divinidad, con nuestra oración con Él, que vaya haciendo a un lado toda nuestra basura para que venga toda su gracia sobre nosotros. cierto. Muy bien dicho, hermana, muy bien dicho. Sí, Es Señor. verdad, gloria a ti, Señor. Sí, porque verdaderamente eso que va escribiendo el Señor es lo que hacía Él. El Señor era audaz. El Señor, ¿cuántas veces no lo trataron de detener? Hasta su propia familia, los no más directos, lo tenían por loco, revolucionario. Pueden leer a veces en los escritos de María Valtota, otras místicas, se cuenta eso. El Señor nada lo detenía. Ni los sacerdotes, los poderosos como Herodes, Pilato tampoco se dejaba detener por ellos. El Señor era audaz, valiente. ¿Por qué? Porque confiaba en su Padre, porque tenía esa intimidad diaria con el Padre, de ahí viene esa fuerza. Entonces, como me uno mucho lo que dice la hermana de esto, sí, la parte humana, cuando uno escucha de la guerra, bueno, naturalmente da como miedo,
pero entonces ahí tiene que primar la fe. Entonces, si tenemos esa oración, esa confianza en Dios, uno dice, no, confío en ti, Señor, pero eso no se lo puede dar otra persona. El Señor te lo da cuando tú tienes ese tiempo de oración con Él, tú con Él, en la oración, ¿sí? Muy cierto. Dice en el párrafo 7, entonces yo teniendo un poco de tos, esa es Luisa la que dice eso. Entonces yo teniendo un poco de tos le he dicho, Jesús, hazme morir de tisis, que quiere decir tuberculosis. Pronto, pronto, hazme ir, llévame contigo. Esta quería la muerte rápido, porque yo puedo decir, llévame, Señor, antes que venga la guerra. Ay, todos queremos morir antes de que aparezca la guerra. ¿Por qué? No, el Señor no levanta cojos ni endereza jorobados, no. El Señor hace lo que hace su voluntad, no nosotros tenemos que pedirle al Señor que haga. Y esta Luisa aquí le dice, sí, pero como le dice, entonces yo teniendo un poco de tos, le he dicho, Jesús, hazme morir de tesis, que es tuberculosis, pronto, pronto hazme ir, llévame contigo. El Señor le contesta, no me hagas ver que quedas descontenta, pues así yo sufro. Si morirás de tuberculosis, que es la enfermedad que murió, pero falta todavía un poco. Y si no mueres de tuberculosis, de tesis corporal, morirás de tesis de amor. Ah, no salgas de mi voluntad, porque mi voluntad será tu paraíso, más bien el paraíso de mi querer. Por cuantos días estés en la tierra, otros tantos paraísos más te daré en el cielo. Qué hermoso. Preciosa, maravillosa, como el Señor, y como le dice el Señor que no me hagas ver que Luisa, que estás descontenta con que estás sufriendo esta enfermedad, o como que ya no estás contenta con seguir viviendo con este sufrimiento de tu tos y que ya te quieres morir, porque eso así me hace sufrir, le dice el Señor, ¿sí? O sea, el Señor lo consolamos al Señor y somos alegría por el Señor cuando abrazamos su voluntad divina, sea lo que sea. ¿Sí? Y no es fácil a veces, pero entonces cuando nos toca sufrir, decimos, bendito seas, Señor, hágase tu voluntad. Dame la fuerza para llevar esta cruz, enfermedad física o lo que sea espiritual, con amor, con fe, con humildad, como víctima tuya, como la llevaste tú, y en tu dienta tú en mí y conmigo. Y eso hace la gran diferencia. Y entonces sí, no hacemos al Señor sufrir, sino que lo consolamos, ¿no? Somos Cuando dijo aquí que no me hagas ver que quedas descontenta, pues así yo sufro. El Señor muestra aquí que Él sufre con el descontento de nosotros. ¿Cuál es el descontento de nosotros? El que no estamos conformes con sus designios, con su voluntad que Él hace en nosotros. Si tenemos un cáncer, vivir con ese cáncer y aceptarlo, que es voluntad, como dijo un día el Padre me estaba enseñando, voluntad permisiva, donde nos deja que suframos para que para a lo mejor ese cáncer, esa enfermedad que tienes que crees que es tu final, ese es el momento donde te está poniendo el Señor en la cama para que empieces a darte cuenta que has hecho todo el pasado, como Él se dio cuenta que todos esos 30 años estuvo siendo una víctima para bien del hombre. Así también nosotros en la cama, en las enfermedades, en los sufrimientos, el Señor nos está dando la oportunidad de que nosotros nos demos cuenta realmente qué es lo que Él está haciendo con nosotros. O sea que necesitamos más purificación, necesitamos más oración, necesitamos arrepentimiento, necesitamos darnos cuenta que Dios existe, que ya no existe nuestra jovialidad, nuestra juventud, nuestros buenos huesos, nuestra buena salud. Dios nos está mostrando algo y en medio de esa
de esas enfermedades, de esas miserias que vivimos, hay que aprender a descubrir la voluntad de Dios. Y aquí hay una parte muy hermosa que dijo, no salgas de mi voluntad, porque mi voluntad será tu paraíso, más bien el paraíso de mi querer, por cuantos días estés en la tierra. Me toca mucho eso y me da muchas fuerzas de seguir, porque yo me he sentido en los momentos que realmente me he sumergido en permanecer durante todo el día en la voluntad de Dios. Me he sentido en ese paraíso que él menciona aquí, un paraíso en la tierra. Y aquí menciona que habrá otros en el cielo, ¿verdad, Padre? ¿Cierto? Esa parte. Sí, maravilloso. Claro, porque dice el Señor, mi voluntad será tu paraíso. O sea, como dice la hermana Beatriz, si en todo abrazamos la divinidad y, y vamos viviendo la divinidad, llamando a la divinidad en cada acto, es un paraíso porque encontramos, estamos viviéndolo con el Señor. Estamos gozando de esa alegría, de esa paz que trae la divina voluntad en nuestra vida diaria, ¿cierto? Y por otro lado dice, más bien el paraíso de mi querer, porque también de alguna forma nosotros nos volvemos paraíso para el Señor, porque en cada acto que he hecho en la divina voluntad, es el Señor en nosotros, surge esa vida divina y en ella el Señor se regocija. Porque ese es el, como en otra lectura pasada decía el Señor, el fruto completo de su encarnación, de su pasión, es esos actos hechos en la divina voluntad, que es el mismo viviendo su vida divina en nosotros. Entonces, ahí está el fruto completo para que el Señor nos creó. Entonces, ahí el Señor Amén. encuentra su paraíso, su gozo, se regocija en su obra con un fruto completo. Y un ejemplo actual, si suponemos tú en la casa no tienes que comer y tienes un niño que te pide de comer, mami, quiero comer, papi, quiero comer algo. Ay, no tengo ni un huevo ni nada que cocinarle, no tengo que darle. Pero se te ocurre, le voy a hacer un poquito de un pan que tengo ahí, le voy a poner ahí un poquito de crema o lo que encuentre y se lo doy, se lo acomodo y se lo doy. Y el niño se lo devora, se lo come y dice, ay, papi, qué delicioso está. Tú, al ver lo que le diste, lo que él te pedía, no se lo diste, pero le diste lo que tú pudiste y viste su alegría, quiere decir que el niño quedó contento, aunque no le diste lo que pidió, pero quedó contento y la mayor alegría para ti es eso, la alegría de ver que hiciste feliz a tu propio hijo. Y así el Señor es feliz cuando nosotros aceptamos su querer a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Amén. Amén. Es cierto, es muy hermoso, muy buen ejemplo, hermano. Las preguntas. Sí, llegó la hora. Llegó la hora de compartan lo que les tocó, compartan sin pena, todos estamos creciendo con ustedes y como hermanos, compartan. Ricardo, exhorta a tus amigos. Eso, Ya se fue. ahí están, creo que. Sí, cualquier comentario. Ahí Ricardo o alguno del grupo. Ahí. ¿Alguien quiere hacer un comentario? No importa. Adelante. Siempre esperan a Ricardo. Perdón, que no había puesto el micrófono. Sí, pero las quisiera más desenvueltas, más confiadas, más audaces y más íntimas conmigo, sin ningún pensamiento de ellas mismas, porque deben saber que las víctimas no son más dueñas de ellas mismas. De otra manera, anulan el estado de víctima, ya que la divina voluntad es el sacrificio más grande que se puede hacer y nosotros queremos vivir en la divina voluntad, pero ese párrafo me parece que nos toca porque de pronto
nos sentimos como miedosos o tímidos, no nos desenvolvemos. Y esa misma es lo que nos está pidiendo Jesús hoy, ¿no? Porque eso lo que va a hacer es que dejemos de pensar en nosotros mismos, en nuestros miedos, y hacer una comunión más grande con Él, una verdadera pensar en Él, en lo que Él quiere, y entonces al producirse esa comunicación, vamos a poder saber verdaderamente qué es lo que quiere y no nuestros pensamientos pensar que qué es lo que está queriendo Jesús, sino ese soltarnos, ese desenvolvernos en Él y pensar en Él nos va a alejar de este pensamiento de nosotros. Y el pensamiento, alejarnos del pensamiento, nos va a hacer una comunicación más efectiva con Él. Es lo que entendí allí en ese párrafo. Y de paso nos volvemos más audaces y más desenvueltos, que es lo que nos está faltando. Cierto, muy bien, claro, todo eso va unido, ¿no? Ese crecer en esa intimidad con el Señor nos lleva a confiar más en Él, y entonces vamos a ser más audaces, dejando los miedos a un lado, ¿no? Sí, qué bien, Y queriendo complacer al Señor también. claro, para complacer. Muy bien. Gracias, güey. Gracias, Tania. Se está- Otro más, tenemos tiempo. Hay tiempo, sí, para un otro comentario. Adelante, creo que hay por ahí alguien levantó la manita. Adelante. El que los ve. Sí, adelante. Sin miedo, audaz en el Señor. Audaces. Audaces. Oye, adelante, sí. Es lo mismo que mortificar mis deseos, mortificar mi hablar, mortificar mis ojos. ¿Es lo mismo ser víctima que mortificar? No exactamente. O sea, porque es más, ser víctima es más que eso. La mortificación sería como un aspecto para llegar a ser víctima, o sea, que el negarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero en ciertas cosas, usted dice como mortificar la mirada o privarse de alguna cosa, pero el ser víctima nos dice el Señor que es ya no vivir, no ser más dueño de nosotros mismos, ¿no? Sino que sea todo lo que haga sea el Señor, ¿sí? No dirá que es cosa suya, sino mía. Cuando reza, cuando habla, entonces es vivir, dejar que sea el Señor el que viva con su divina voluntad en mí, en todo, ¿sí? Y si yo todavía sigo siendo, dice el Señor, porque deben saber que las víctimas no son más dueñas de ellas mismas. O sea, si yo todavía quiero ser dueño de mi propia vida, entonces anulo, ya no soy víctima realmente, ¿no? Entonces, lo que usted dice es como una parte de ser víctima, pero el ser víctima es algo muy profundo, es entregarle primero mi voluntad al Señor en todo y ir imitándolo en todos mis pensamientos, palabras, actos, o lo que no hago, que todo sea por la voluntad del Señor, y viendo dejando Él vivir en mí a través de mí. Porque en realidad, cuando vimos esa palabra víctima, especialmente desde que somos niños, siempre pensamos que víctima es algo que tiene que ser un continuo sufrimiento, un sin parar de sangrar, de llorar, de todo. Pero si nos damos cuenta en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo aquí en estos escritos ahorita que leímos, que Él se ofreció víctima por nosotros, por el hombre, por los pensamientos, por los malos actos de ellos y todo, pero para que nosotros aprendiéramos a ser víctimas, pero Él, su ofrecimiento de víctima fue por amor a nosotros, por el amor a la humanidad. Y nosotros también cuando nos convertimos en víctimas quiere decir que vamos a ir no mortificando, flagelándonos, como hay retiros donde en México, cuando yo era niña, escuchaba que se golpeaban con látigos y se hacían cosas así, y eso creían que con eso iba a poder realizarse grandes milagros en sus vidas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros muéramos
a todas esas cosas que nos separan de Dios. Es donde viene realmente la forma, la vida de ser víctima para el Señor, para agradar a Dios Creador y para ya no estar agradables al mundo. Ser víctima es un morir a sí misma, morir a todas esas tentaciones, esa carne que uno tiene en uno, para poder dejar que el Señor sea el que viva en nosotros y nosotros en Él, porque el Señor no vive donde hay cosas que todavía se tienen que limpiar. Pero poco a poco el Padre tiene en mente poder más adelante hacer una oración especial para todos aquellos que estén dispuestos a considerarse, a donarse como víctimas del mundo entero, como víctimas de lo que sucede con los jóvenes, tanta droga que hay, lo que sucede con la guerra, de qué queremos, que el Señor nos pediría que fuésemos víctimas. Así como este sacerdote en esos escritos le dijo que a él lo iba a designar con un propósito fijo, y era que él, que era sacerdote y entendía el pecado y el sufrimiento del ser humano, también él se convertiría en una víctima como él para que abogue y ore y haga todos sus sacrificios por ese ser humano que somos nosotros. ¿Verdad? Cierto, cierto, muy bien, hermano. Y es verdad, como usted dice, más adelante quisiéramos, aquellos que Gracias. sientan ese llamado de ofrecerse como viste, y quisiera decir algo más incluso, que cuánta necesidad de Dios y la Santísima Virgen María de hoy en día de almas que sean víctimas y que vivan en la divina voluntad, porque ven cómo está el mundo y ven que estamos al borde de esta guerra, que sería algo terrible. Ya es terrible lo que está sucediendo en la guerra, pero sería ya muchísima más muertes y destrucción. Entonces, y un alma víctima es imitar al Señor, y en la divina voluntad un alma víctima es como Luisa. Luisa fue un alma víctima que vivía ese ser víctima en la divinidad. Es tan poderosa esa ofrecimiento, ¿no? Tanto que el Señor nos puede usar como instrumentos para reparar, para satisfacer, para interceder, ¿no? Entonces, que estoy seguro que el Señor a todos nos llama en estos tiempos a ser almas víctimas. Nosotros tenemos que decirle que sí. Él nos quiere víctimas pacíficas, llenas de amor, Víctimas de no amor. llenas de angustia ni llenas como decía en el otro párrafo, no nos quiere víctimas deprimidas. No, víctimas Él quiere felices, felices, alegres, confiadas. de amor y a su divina voluntad y en su divina. Sí. Así que, Esperamos que te ayude lo que dijimos. sí, esperamos. Creo que ya estamos como llegando a la hora. El tiempo. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. oremos. Padre Celestial, en tu voluntad divina, te damos gracias por la víctima divina de tu Hijo amado Jesucristo. Se entregó por nosotros para salvarnos y restaurar el don de tu divina voluntad. Y con la Santísima Virgen María, alma víctima, y Luisa también, alma víctima, ayúdanos a ser almas que vivamos en tu divinidad como víctimas para consolarte, repararte, interceder en estos tiempos por la paz y para apresurar el reinado de ti como Jesucristo, Rey del universo. Como ya reinas en el cielo, así también en esta tierra, en este mundo. Y bendice a todos tus hijos e hijas y sus familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Sí, y sí, y recuerden, este domingo es Jesucristo, Rey del universo. Eso pedimos en la dianta, que Él reine en nosotros, en nuestras almas y en el mundo entero. Y viva, Amén, amén. viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Que viva, que viva. Feliz y bendecida semana. Muchas gracias. Gracias Bendiciones. a ustedes. Dios los bendice ya. Gracias Amén. Por haber nosotros. escuchado ya, los bendició. Amén. Gracias. Dios.